Noches. Buenas noches. Gracias por haber venido, gracias por haber aceptado la invitación. La verdad soy muy contento que todos estén aquí. Sé que a muchos les ha costado trabajo salir de sus casas, a otros de todo un día de labores, estar aquí acompañándonos, y les agradezco realmente a todos por estar aquí. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Esto realmente simplemente es una conversación que vamos a tener todos sobre un tema en específico. Se llama Aprender a Aprender. Antes de continuar, quiero hacerles la aclaración. Yo estoy haciendo una formación en coaching ontológico, de las cuales esto es una práctica que se llama réplica, donde nosotros hacemos una conferencia o una conversación donde la grabamos, donde otras personas la miran, hacen ciertos ajustes, porque cada vez más la idea es ser más buenos, excelentes en lo que realmente estamos aprendiendo. Entonces, les pido excusas si de pronto no soy lo más elocuente, o si de pronto no me entienden muy bien el tema. Espero que me entiendan lo suficiente. Creo que es un tema fácil de digerir, y sobre todo que todos podemos opinar sin ningún inconveniente. Quisiera que todos opináramos, que si tienen preguntas las pueden hacer en cualquier momento, pueden interrumpir, no tiene que ser al final de las conversaciones. También si tienen alguna duda, algún aporte, lo que sea, esto va a ser una charla entre ustedes y yo. Simplemente tratemos de verlo así como una charla. Por eso traté de que todas las personas que estamos aquí, pues nos conocemos y digamos que vamos a estar en un entorno muy ameno. Para hacerlo más formal, quisiera que todos nos presentáramos. Creo que todos nos conocemos, pero sería bueno que nos presentáramos y diéramos algo muy breve de cada uno de nosotros. Por ejemplo, voy a empezar yo para hacer la presentación, y que cada uno sepa cómo va a ser. Entonces, mi nombre es Freddy Ferrer, tengo 35 años, soy administrador de empresas. Soy casado hace 12 años, tengo una hija de 8 años, nací en la ciudad de Bucaramanga, tengo 20 años de estar viviendo aquí en Cartagena, y pues estoy haciendo una formación en coaching ontológico en la ciudad de Bogotá. Realmente estoy muy emocionado, muy contento por esta formación, y que ustedes a partir de hoy van a ser parte de mi formación, porque ustedes de ahora en adelante se van a convertir también en mis observadores, inclusive en mis críticas constructivas que me pueden hacer. Mire, no se está moviendo bien, hay que alzar más la voz. Todo eso para mí va a ser muy constructivo, porque esto hace parte de mi aprendizaje. Entonces, no sé, si quiere que lo hagamos de aquí para acá, de acá para acá, o que cada uno voluntariamente lo quiera hacer. ¿Lo hacemos desde aquí? Ok. Excelente, Camila, gracias. Pedro. Buenas noches, mi nombre es Pedro Villarreal, estoy viviendo en Santa Rosa, tengo 28 años, yo con mi esposa y mi hijo, y soy independiente, comerciante, y se ve muy interesante el tema y me gustaría aprender más. Señora Claudia. Mi nombre es Claudia Carmen Yolanda, vivo en Villanero, tengo 35 años, tengo 3 hijos, he trabajado en la casa familiar. Me interesada en un programa. Ok. Señora Madre. Buenas noches, mi nombre es Sonia Vázquez, soy la madre de Freddy Andrés, muy contenta de estarlo apoyando, contenta de que le haya tomado esta determinación, porque sé que va a servirme mucho en su vida, en la vida de muchas personas y de toda la familia. He sido toda mi vida comerciante, en la actualidad me muevo en compañías de marketing, y por eso más me he interesado en que él también se capacite, porque sé que en el transcurso de su camino, de terminar su carrera, él nos va a apoyar en todo lo que nosotros, los proyectos que hemos tenido con este tipo de compañías. Gracias.
Mi nombre es Yair Olguer Rodríguez, tengo 61 años, vivo en la ciudad de Apartadón, trabajo en red de mercadeo. Muy interesante la profesión que está siguiendo Freddy, entonces estoy interesada en el tema que se va a tratar, aprender, porque de eso se trata, ¿no? Más de todo lo que estamos en la red de mercadeo, pues necesitamos un apoyo como ese, así que estoy feliz. Okay. Mi nombre es Patricia León, tengo 50 años, soy ama de casa y pues también estoy interesada en meter la que va Guillermo. Gracias, señora Patricia. Aquí tenemos detrás de cámaras a mi cuñado y quiero que, a pesar de que no lo estemos viendo, que nos está colaborando con toda la parte de la logística, que se presente también, él está aquí acompañándonos. Ok, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Elías Bello, tengo 21 años, soy técnico en análisis químico industrial y control de calidad del SENA. Estudio química pura en la Universidad de Cartagena y pues me parece que es muy interesante la conversación que vamos a tener con mi cuñado porque es la base de la base, aprender para poder aprender. Interesante para todos los que estamos aquí. Gracias. Gracias, Elías. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Creo que para respetarles el tiempo vamos a estar aproximadamente entre una hora y 15, porque sé que vamos a estar conversando sobre este tema. Es un tema muy común para nosotros, pero realmente no nos detenemos a aprender. Entonces, cuando nosotros hablamos de aprender, vamos a transportarnos de cómo es que nosotros aprendemos. Desde que nosotros nacemos, desde el primer momento en que nosotros nacemos, nosotros ya estamos aprendiendo. Cuando somos bebés, ejemplo aquí del niño Samuel, ya le está aprendiendo. ¿A qué está aprendiendo él? Está aprendiendo a caminar, en este caso a gatear primero, está aprendiendo a comer, está aprendiendo a hablar, está aprendiendo a, más grandecito, a dejar los pañales para empezar a ir al baño y empezar a avisar. Nosotros como seres humanos siempre somos, desde que nacemos hasta que inclusive morimos el último día de nuestros días, nosotros siempre estamos en constante aprendimiento, siempre estamos aprendiendo todos los días, siempre aprendemos algo, todos los días aprendemos algo de alguien o de alguna experiencia que nosotros tengamos. Entonces, básicamente, quiero que nos transportemos a eso. Todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con el aprendizaje? Nosotros con el aprendizaje lo que estamos siempre viendo es el qué aprender y no estamos viendo el cómo aprender. Nosotros como seres humanos, si llegamos a tener la conciencia de saber cómo aprender, nosotros adquirimos esa herramienta y realmente nosotros vamos a ser muy exitosos en todo lo que nosotros queramos lograr. Un ejemplo, ¿cuántos de nosotros no quisiera aprender a tocar un instrumento musical o aprender un deporte o aprender un tema en específico, un idioma, un tema, algunas manualidades, las señoras que les gusta de pronto coser, hacer algo con sus manos, decorativos en la cocina, repostería, etc. Nosotros siempre nos vamos al qué aprender. Entonces, bueno, yo quiero aprender un idioma, entonces me voy a la instrucción directamente del idioma. Pero si nosotros nos vamos al cómo, es donde realmente es lo significativo. Nosotros no vamos a tener un abandono de ese aprendizaje porque ya somos conscientes de lo que son, por ejemplo, esos obstáculos del aprendizaje que realmente no nos hace terminar o nos hace iniciar un verdadero aprendizaje. Entonces vamos a entrar en materia de cuáles son los obstáculos o cuáles son esas paradojas del aprendizaje que nosotros inclusive nos van metiendo desde que iniciamos nuestro entendimiento, nuestra comprensión desde niños, y nosotros nos arraigamos a esos aprendizajes que después nos hacen daño en el transcurso de nuestra vida. Pero antes de iniciar con eso, quisiera que nos hiciéramos estas preguntas y las pudiéramos debatir aquí, el que quiera empezar. Por ejemplo,
Primera pregunta dice, te invitamos a reflexionar sobre tu capacidad actual de aprender. Actualmente, ¿cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo eres en ese dominio? ¿Cómo eres en el dominio del aprendizaje? ¿Quién quiere expresar? ¿Cómo soy yo para aprender? ¿Soy bueno? ¿Realmente se me dificulta? ¿Qué creen ustedes que pasa con el aprendizaje de cada uno de ustedes? Camila. Yo considero que cada persona tiene una manera de aprender así. En mi caso, cuando yo puedo hacer algo o tengo una habilidad para otra cosa, en aquello que me es difícil, le agrego el factor disciplina y le hago más énfasis destacando lo que ya he hecho y comentándolo para que le resulte aquello que yo tenía bien. Entonces, le agrego el factor de la disciplina y trabajamos el resultado. Ok. Bueno, vamos a seguir en las preguntas y los que quieran opinar de cada pregunta, pues lo hacemos porque pues, no quiero ser más extensivo con el tema. La segunda pregunta dice, ¿qué haces cuando te das cuenta que en algo eres incompetente y no sabes qué hacer? ¿Quién quiere responder esa pregunta? La repito, ¿qué haces cuando te das cuenta que en algo no eres, que eres incompetente en algo y no sabes qué hacer? Cuando no somos tan buenos en algún tema determinado, en algún aprendizaje, ¿qué hacemos? ¿Qué haces, Elías? Bueno, por lo general cuando me encuentro con algún reto que no puedo, a menos que yo considere que es estrictamente necesario, lo abandono, porque pienso que con lo que sé es suficiente, o puedo aprender otra cosa que sea más fácil para mí. Me gusta su respuesta, que bueno, Elías, por su aporte. Seguimos. Si no somos tan buenos, tan competentes, nosotros diseñamos nuestro propio aprendizaje, lo hacemos. ¿Qué haces cuando tienes que hacer recurrentemente? ¿Te sientes imposibilitado de manera efectiva? ¿Qué pasa con tus finanzas, con tus hijos, en el trabajo, cuando no eres bueno con el aprendizaje? ¿Qué haces normalmente? ¿Te retiras y sigues sufriendo? ¿O culpas a otros o te culpas haciendo juicios de ti? Ojo que esto es muy profundo. Si realmente no lo están entendiendo, lo podemos repetir, porque para mí esto me impactó mucho en mi vida. Sobre todo la parte de que, ¿qué hago cuando te sientes imposibilitado de manera efectiva con mis finanzas, con mis hijos, con mi pareja? ¿Qué realmente qué hago con eso? ¿Me frustro? ¿Simplemente lo dejo así? ¿No busco la manera de solucionarlo? ¿O simplemente le echo la culpa a los demás y esto no es culpa mía, el resto de la gente es la culpable de lo que me esté pasando? ¿Qué opinan de eso? Pienso que casi siempre pues uno quiere venir a señalar y culpar a otras personas, pero es uno mismo el que tiene que buscar y escudriñar, porque el cambio lo hacemos primero nosotros, y no excusarnos de que no somos capaces, sino buscar la forma, buscar la raíz de por qué no podemos ser efectivos en lo que queremos, pero está en cada uno de nosotros y tenemos que descubrir esa parte para nosotros poder seguir avanzando y buscar llegar a ser capaz de hacerlo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, quiero que sean muy reflexivos con estas preguntas, quiero que se queden con ellas en la mente, y si de pronto no las compartimos en el momento, vayan haciendo la reflexión cada quien. Y con estas preguntas se van a dar cuenta qué es lo que sucede con los obstáculos del aprendizaje. El primer obstáculo del aprendizaje es la incapacidad de admitir que no sabemos. Ojo con esto. Cada quien se va a identificar con alguno o con muchos de los obstáculos del aprendizaje. Uno de ellos es este. ¿De qué se trata este? Este se trata de que nosotros no aceptemos que no sabemos. Un ejemplo de ello es decir, hey, yo ya sé de esto, ¿para qué aprenderlo? Sobre todo para las personas que tienen una experiencia en algún tema en específico,
Y le voy a hacer un ejemplo de una persona que sabe mucho de ventas, sabe mucho de manejo de clientes, de cierre de ventas, en la parte de mercadeo. Y en la empresa sale y dicen, hey, hay una capacitación de manejo de clientes. Esa persona inmediatamente, ¿qué dice? Estoy sobrada, yo no la necesito eso. Exactamente. ¿Qué hace automáticamente? Su mente se cierra. Exactamente. Es decir, no se actualiza. Exactamente, así es. La gente no tiene la capacidad de abrir su mente para recibir nueva información. A pesar de que tienen una experiencia y saben de algún tema, uno siempre tiene que estar, dice, hey, tal vez sé de esto, pero necesito más información. Tengo que admitirlo. Inclusive que sí, pues aceptando que cada día quiere capacitarse más, su presencia de él ahí es mejor, tanto para la persona como él y la persona que le está dando la capacitación, porque puede aprender de él con su experiencia. Así es. Porque puede contar algo de cómo lo hace. De la práctica. Ajá, Que es algo de la práctica, no solo la teoría. Ok, listo. Y aquellos que dicen que saben, no buscan afianzar sus conocimientos de actualizar en ese tipo de cosas. Tratan como de mantener un ánimo que siempre sabe lo que están en conocimientos. Sí, está bien, claro que sí. Está muy bueno el acuerdo. Vamos a irnos al segundo obstáculo. Este creo que a muchos les va a impactar. Dado como soy, no puedo aprender eso. ¿A quién se le hace familiar eso? ¿A qué se le hace familiar esa frase de que loro viejo no aprende a hablar? O ya yo soy así, yo muero así. O... A mí no me cambia nadie. Exactamente. ¿Quién cree que se identifica con esta frase o con este obstáculo del aprendizaje? ¿Quién se identifica con esto? ¿Quién cree que de pronto le dice, hay una capacitación o hay un curso de inglés para aprender a hablar un nuevo idioma en un año? Y en un año posiblemente tengan un viaje para los Estados Unidos. ¿Y qué piensan de eso? ¿Creen que están en capacidad de aprender? ¿Creen que lo pueden hacer? ¿O realmente debido a cierta edad que ya tiene, a cierta experiencia, dicen, no, ya yo estoy así, yo... Los señores mayores de edad. ¿Ah? Las personas mayores de edad. Normalmente les pasa, ¿verdad? Ok, bueno. Este es uno de los más comunes de los obstáculos del aprendizaje. Normalmente le pasa mucho a las personas que ya tienen un recorrido en su vida, donde ya tienen una experiencia, donde se cierran. Entre más experiencia, más cerrados se convierten a querer aceptar el nuevo aprendizaje. Y empiezan a traer esas frases que se les empezaron a decir sus papás, y los papás se los dijeron a sus papás, y uno empieza a heredar esa frase. La frase, la trae otra vez. una de las frases más comunes es, loro viejo no aprende a hablar. Ya yo estoy muy viejo para eso, yo soy así, a mí nadie me cambia, y yo me muero así. No, y ya como la América que Así es. Así es. Entonces, quiero que seamos conscientes de lo que estamos hablando, porque es que nosotros lo que declaramos, así de eso nos convertimos. Entonces, si nosotros todo el tiempo estamos diciendo que no vamos a aprender, que ya estamos viejos, que ya es demasiado tarde, esto es lo que nos va a suceder. Efectivamente, no vamos a abrirnos para recibir un aprendizaje. Es cierto. Nosotros somos todo lo que queremos ser, Sí. pero todo parte del hecho de aprender a identificar los obstáculos del aprendizaje para uno poder aceptar dónde están las falencias, dónde están las debilidades, fortalecerlas y realmente trabajarle a eso. De eso se trata. Ok, seguimos. El fenómeno de la ceguera cognitiva. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que significa esto?
¿No tienen idea? O la misma oración no les lleva a nada. Esto es algo que tiene que ver con una frase, Algo que uno está viendo y se hace el ciego para no verlo, ¿verdad? más o menos. Es simplemente aceptar que no sabemos, que tenemos que saber que no sabemos. Vamos con eso. Nosotros tenemos que saber que no sabemos de algo. Porque, ojo, que a veces sucede algo y es que nosotros no sabemos que no sabemos. Aún más ignorantes. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Cuando nosotros... Es como por ejemplo cuando a uno le hacen, o sea, uno menciona mucho una palabra, todos los días la menciona, y uno cree que conoce el significado de la palabra hasta que le preguntan qué significa. Ajá. Y en ese momento se da cuenta que en realidad no sabe lo que la palabra significa. Exactamente. Tenemos que identificar que no sabemos. Y en ese momento en que nosotros identificamos que no sabemos algo, inmediatamente estamos abriendo esa ventana y esa puerta para decir, no sé de esto. ¿Y qué pasa cuando uno dice no sé de esto? Quiero aprenderlo. Así de sencillo. Mire, cada vez que seguimos aquí en este tema, nos estamos dando cuenta que no es un tema que nosotros no nos conozcamos. ¿El diario vivir? Es de todos los días. Es de algo que todos los días estamos viviendo. Aquí hay estudiantes, está Camila, está Elías, aquí hay personas que se están capacitando, que están aprendiendo. Mi mamá que está queriendo aprender toda esta parte del network marketing, la señora Yaira, todos, la señora Patricia, Pedro que está aquí con las nuevas tecnologías, todos estamos haciendo algo donde estamos queriendo aprender algo siempre, pero tenemos que admitir que no sabemos de algún tema en específico. ¿Y qué les parece de este? ¿Quién lo lee? Pedro. ¿Quieres tenerlo todo claro? Ah, ¿sí entienden esa parte? Les voy a decir eso. Ok. Resulta que este es mi obstáculo principal, se lo voy a confesar. Cuando lo entendí, me di cuenta que este es el mío. Querer tenerlo claro todo el tiempo. Sí, total, este es el mío, este es el principal. Y hay otros, pero este es el que encerró todo mi obstáculo en cuanto al aprendizaje, que ya estoy trabajando en eso. Y es que a pesar de que yo digo que no sé de algo, vamos con esto, que yo no sé de algo, pero en mi subconsciente yo quiero creer que lo tengo claro. Cuando empiezo a leer algo, un tema en específico, y veo que llega un punto donde no entiendo nada, a mí enseguida eso me crea mi desesperación, incertidumbre, ansiedad, ¿y qué termino haciendo? Aburriéndome, cogiendo rabia, y a lo último, ¿qué? Nada. Abandonándolo, no haciendo nada. ¿Quién dijo que para uno tener algo claro, primero no tiene que uno no tenerlo? Para hacerlo oscuro, para hacer claro, usted para ver la claridad, primero tiene que haber visto ¿qué? La oscuridad. Exactamente. Entonces, de eso se trata esto. Se trata es de que no todo el tiempo usted tiene que tener claras las cosas. Y aprendí algo que ya es de la práctica. Cuando yo no entiendo algo, tengo que leerlo 2, 3, y si me toca leerlo 4 veces, lo tengo que leer. Y llega un momento en que lo entiendo. Salgo de la incertidumbre a la claridad, salgo de lo desconocido a lo conocido, pero tengo que buscar la herramienta que me permita no abandonar, que es lo que normalmente siempre hacemos. Nos desesperamos y no terminamos por lo que estábamos aprendiendo. Pero Como que queremos, como que se quería desarrollar. sí se puede manejar como un obstáculo eso. O sea, Claro. para- Está dentro de los obstáculos del aprendizaje. Ah, sí, sí. Como, ¿Por qué? Dígame qué duda tiene o cómo lo ve. No lo veo tampoco como malo, tampoco como... No, porque... Bueno, yo diría, Esperemos a Pedro para ver cómo lo interpreta él. De que uno quiera tener todo claro, o todo el tiempo uno quiera tener de lo que viva o de lo que está haciendo, tener claras las cosas. No lo veo tampoco
Pero lo está viendo de el final de la claridad de las cosas o verlo claro al principio. Es que de eso se trata de que usted quiere tenerlo claro inclusive cuando lo está aprendiendo. Apenas lo está aprendiendo. Cuando ya lo termina, porque aprendí, ya aprendido, no hace parte de esto. No sé si me entienden. Yo quiero hacer dos aportes. Primero, respecto a lo que dijo Pedro, básicamente a veces somos así, queremos tener las cosas claras todo el tiempo, pero eso es imposible, porque cuando uno está aprendiendo está adquiriendo conocimiento y el conocimiento es infinito, así que uno, si aprende todos los días de algo, se puede dar cuenta que todos los días aprende algo nuevo de ese mismo algo, entonces como que va perfeccionando lo que aprende todos los días. Y pues de eso de repetir 3 y 4 veces, como tú decías, si a uno le toca, yo que estudio y me toca ver también repasar teorema porque no lo entendí bien, pues yo pienso que una vez cuando uno repite todas las veces que es necesario y le queda claro, uno puede dominar lo que aprendió, lo maneja con facilidad y no se lo olvida más nunca. Así es cierto, así es. Pero algo con respecto a esto que lo vi que quedó como inquieto. Sí, o sea, porque es que la palabra dice, es querer tener todas las cosas claras. Todo el tiempo. Sí, pero ¿cuál es la palabra clave de lo que estamos aquí haciendo? Es aprender. Exacto. Entonces aplíquelo en el aprendizaje, no cuando ya lo tiene claro. No sé. O sea, como si no supiera, ya está aprendiendo. Dígame un tema en específico que usted quiera aprender. Por ejemplo, usted que asiste a la iglesia, ¿usted en algún momento no ha querido, por ejemplo, saber tocar el piano? Por ejemplo, vamos a transportarnos ahí. Listo. Usted se sienta en el piano y está al lado del profesor, y a pesar de que usted cree tener alguna noción o querer que cuando empiece su primera clase, usted tener por lo menos la noción de querer haber entendido, pero resulta que cuando el profesor le da su primera instrucción, su primera clase, usted no arranca. Simplemente no lo tiene claro. Se le hizo más difícil de lo que realmente usted creía que se le hacía claro. Usted lo vio y vio el teclado y resulta que no le sacó una nota. ¿Qué cree usted que le puede suceder a eso? Conclusión, sí lo quería claro. Conclusión, ese es Usted lo quería tener claro, pero no es así. ¿Sí quedó? esa es la claridad del tema. Perfecto. No, pero esa es la idea. Que surja esta clase de preguntas porque Para que uno mismo examinar. Entender. exacto, y es que todo tiene que quedar lo suficientemente entendido, espero yo, para todos los que estamos aquí. ¿Quién quiere leer eso? No tengo tiempo. No asignarle prioridad al aprendizaje. No. Aprendizaje. Ajá. No asignaré No asignaré prioridad al al aprendizaje. Eso No es. asignarle, no tengo tiempo, no asignarle prioridad a la aprendizaje. Bueno. ¿Qué creen ustedes que habla este obstáculo del aprendizaje? Como cuando, por ejemplo, las personas solamente se dedican al trabajo o a cualquier otra cosa que no tenga que ver con aprender algo nuevo. Ajá. O a estudiar, que es la forma más común de aprender. Que se conforman con lo que saben y ya. Sí, que mucho el tiempo no le alcanza o no es suficiente para sentarse y leer un libro, para sentarse y investigar. También. Bien. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, de pronto por el trabajo, la familia, muchas cosas. Así es. ¿Qué más? No tengo tiempo es una excusa. ¿Sí? Porque si en realidad tenemos la intención y tenemos el tiempo, lo sacamos. Exactamente. Así es. Muy sencillo. Nosotros nos condicionamos a decir que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo porque trabajamos mucho. No tenemos tiempo porque mi trabajo es hasta las 6, 7 de la noche y cuando tengo que llegar aquí tengo que atender a mi familia. Entonces no tengo tiempo, soy víctima del tiempo, soy víctima de las circunstancias de mi vida. Si no hay tiempo. Y la culpa se le echa al tiempo. Así de sencillo. Por supuesto, no vamos a tener tiempo para sacarla a esas cosas que queremos aprender, esas nuevas cosas que queremos aprender. Eso también es muy Que son importante. propias y que nadie la puede sacar por uno. Ok.
¿Qué pasa en el primer momento en que nosotros decimos, hombre, sí, voy a sacarle el tiempo, voy a abrir un espacio de mi tiempo, de mi trabajo, donde realmente yo sí puedo aprender a hacer o a querer aprender a hacer tal cosa? ¿Qué empieza a pasar? Cuando uno dice, voy a sacarle el tiempo, Busca el tiempo y se lo dedica y lo saca adelante. simplemente el tiempo aparece. El tema aparece y las cosas comienzan a mejorar. Ok. ¿Alguien iba a decir algo que me interrumpí? ¿Cómo? ¿Estamos bien así por ahora? Sí. Ok. Bueno. Este se llama la gravedad. ¿Quién lo lee? Camila, lee, por favor. Es como si el conocimiento no diera la alegría y se confundiera la seriedad con la gravedad. Ok. A todos los que hemos ido a un colegio o a una universidad nos ha pasado encontrarnos con un profesor de esos que el conocimiento lo queda como un misterio, porque él entre más sabe, emplea las palabras más sofisticadas o más complicadas. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Así es. No quieren utilizar un lenguaje sencillo, porque para ellos lo sencillo no es inherente, es muy poco, no es relevante para ellos, y realmente así como ellos le están enseñando, así también son ellos para aprenderlo. No aceptan nada que sea sencillo, todo tiene que ser complicado, y el aprendizaje no hace parte de ser alegre, ¿no? Tiene que ser serio, tiene que ser algo sí. Muy estricto. Exactamente. Y hay personas que nos encontramos con eso, tanto para aprender como para dar conocimiento. ¿Sí o no? Bueno. ¿Alguna duda con respecto a esto o algún aporte que quieran hacer? Yo quisiera hacer un aporte. Ya que en realidad, pues, el secreto de aprender está en básicamente todo lo contrario a lo que se dice en esa diapositiva, en hacerlo lo más sencillo posible, de modo que sea comprensible, y cuando ya uno lo entiende, entonces si es de acomplejarlo, pues se acompleja, pero porque ya de manera sencilla se interiorizó el conocimiento o lo que se pretendía aprender. Ok. Muy bueno el reporte. Bueno, y aquí tenemos el contrario. La trivialidad. Pedro, ¿qué dice, por favor? Confundiendo la liviandad con la burla, intimidando desde la ridiculización. ¿Quiénes también nos hemos encontrado en la universidad, en el colegio, o en alguna parte, en una conferencia, en una charla, el que se quiera sabotear la charla? O el que por no captar o por no aprender siempre se la quiere dar de chistoso y que todo lo mira así trivial, todo lo quiere ver Fácil. alivianado, chévere, relajado, el bacán, Eso es breve, el eso es folclore. fácil. Y eso también hace parte de los, como tanto el que le presta atención. No lo debe escuchar. No sé si les ha pasado que nos hemos sentado al lado de ese personaje y nos puede sabotear el aprendizaje un momentico, nos distrae, le quitamos interés al tema, pasan tantas cosas que realmente terminamos perdiendo el enfoque del aprendizaje. Sí, pero eso se da, bueno, cuando ahí en videogrupo, salón, cualquier parte, de que hay personas, así como usted lo está diciendo, de que sabotean o se burlan de lo que una persona aporta, y a esa persona teme a expresar lo que de pronto está pensando, a que se burlen de él. O sea, a que de pronto lo que él está diciendo viene el otro y como por chance y eso la ponga en ridículo. Debe de hablar. Teme de hablar. Así es. Y tiene hasta la respuesta de pronto. Adecuada. Es posible que esa misma persona, por ser un burlón, termine opacando a la otra persona y la otra persona no atreviéndose o a preguntar, a aportar o saber de que realmente él sí estaba dando un buen aporte acertado y simplemente callárselo por dejarse persuadir de esa clase de personas. Ok. ¿Alguien más? ¿Hoy vamos bien? Bien. Señora Claudia, hágame un favor.
las capacidades de desaprender. Es como si existiera cierta nostalgia que nos permite considerar los cambios y la nueva situación. Así es que esconder un gran miedo a aprender o a las capacidades que queremos tener. Okay. Bueno, le voy a volver a leer. Es como si existiera cierta nostalgia que no permite considerar los cambios ni la nueva situación. Así se esconde un gran miedo a aprender o a las incapacidades que creemos tener. ¿Quién quiere decir algo con respecto a este obstáculo del aprendizaje? Yo quiero hacer un aporte. Ok, ¿cómo lo entiende? La incapacidad de desaprender. Bueno, nosotros los seres humanos por lo general tendemos a acostumbrarnos a todo, tanto a la forma de pensar como a la forma de vivir, a todas las cosas. Entonces, básicamente yo creo que ese ítem lo que hace es hacer alusión a eso, a que nos cuesta de pronto algo que ya hemos aprendido, que ya hemos afirmado en nuestro conocimiento, nos cuesta dejar, o sea, como reconocer que no es como lo estamos haciendo, sino que puede ser de una forma mejor, o de que lo que conocemos es incorrecto, sino que hay una manera correcta de hacerlo. Por ejemplo, un ejemplo es que en los tiempos de antes se manejaba el cuerpo humano por humores, pero hasta que hubo cierto avance, las personas se dieron cuenta de que no eran humores sino sistemas. Entonces se manejan hoy el sistema endocrino, el sistema nervioso, y en aquellos tiempos funcionaba según eso. Pero hoy en día se dieron cuenta de que no era en realidad así, sino que es con sistemas, y es mucho más efectivo y es mucho más amplio el conocimiento. Ok. Muy bien, Elías, gracias por el aporte. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Creo que aquí todos podemos hacer la analogía. En los años 90, las secretarias de las empresas, para hacer y redactar cartas o dirigirse de alguna manera a otras empresas, a sus proveedores, a sus clientes, tenían que redactar cartas. Se redactaban en máquinas de escribir. ¿Sí o no? Creo que Camila... ¿Camila, usted conoce una máquina de escribir? ¿Se la conoce? ¿Una máquina de escribir? Se editaba en ese taquigrafía. Bueno. Las secretarias de los años 80, 90 hacían sus cartas. Se iban a dirigir a un banco, a un cliente. Sí, pues decir, atentamente, no sé qué, pero me dio la presente, me dijo usted, Tenía que ser muy cuidadosa, tenía que ser muy tranquila y muy pasiva, porque donde se equivocara tenía muy poquitas opciones de corrección. Entre una de esas un lápiz que cuando usted borraba, lo que terminara llevándose el pedazo de hoja, o meterle una letra sobre la otra letra para que se mira a ver si se podía corregir, terminaba montada la carta, o simplemente empezar de cero, volver a hacer la carta. Resulta que cuando esas secretarias les pusieron un computador en sus manos, ¿qué pasó? Se resistieron a aprender, se resistieron a aceptar que el computador era una herramienta más óptima para poder realizar su trabajo. ¿Sí o no? Empezando porque se podía corregir antes de imprimir la hoja. Por supuesto. Pero entonces dijeron, no, yo sigo a la antigua, así como yo soy, así estoy bien, y realmente no tengo la necesidad de aprender algo nuevo. ¿Qué pasó con esas secretarias? Unas pues se jubilaron y así se fueron, y otras terminaron reemplazándola por las nuevas que ya sabían de informática, de sistemas, de redacción de cartas, de Word, Excel, PowerPoint, todas esas herramientas que nosotros ahora se nos hacen tan fáciles de manejar, que realmente ya para una empresa, una secretaria que no tenía esos conocimientos simplemente estaba, como dicen nosotros aquí, mandada a recoger. Y unas como se sacrificaron. Y hoy en día son... Ah, claro, otras no se resistieron al cambio, desaprendieron, o sea, dejaron lo que en su momento aprendieron y les tocó un trabajo grande. Yo me acuerdo porque yo alcancé en tercero o cuarto de primaria a recibir clases de mecanografía. Es más, todavía la aplico en mi computador y pongo los dedos. ¿Ah? En Santa Rosa hay una que ya hace su cargo. ¿Todavía las hacemos? Sí, y por al lado tienes del computador también. Ah, bueno.
no No se han querido va. dejar el computador. ¿Ya? Y otro rapidito es en un tema muy conocido a nivel mundial, pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se inició la revolución de los carros, de los automóviles, Ford y otras marcas, Dodge y otras, GMC, una cantidad de marcas en Estados Unidos, empezaron a fabricar automóviles de motores grandes, motores potentes, carros grandes, carros de alta velocidad. El carro americano era conocido por eso, por ser un carro robusto, ser un carro de motor grande y por supuesto era un carro de consumo alto de combustible. En los años 70 pasó algo que fue la crisis de los combustibles. Se empezó a escasear el petróleo. Ha sucedido, pero en Estados Unidos fue donde más se dio ese fenómeno y empezaron a sufrir esas empresas. Esas empresas empezaron a sufrir de, si compraba la gente esos carros, el precio de la gasolina había subido mucho y por supuesto empezaron a bajar las ventas de esos automóviles. Llegaron unas empresas japonesas como Toyota, Suzuki, Kawasaki, coreanas como Hyundai, Kia, y empezaron a adueñarse del mercado americano de automóviles. Pero resulta que eso no fue el problema real fue que las empresas americanas se resistieron al cambio. No quisieron desaprender de sus motores grandes y potentes y les duró 10 años cambiar esa manera de pensar para el ensamblaje de sus autos y para terminar en 10 años después de que ya estas empresas les cogieron ventaja para poder competir con ellas, 10 años para decir, hey, sí, tenemos que tomar la decisión de hacer ahora motores pequeños, óptimos, pero de menos consumo. Eso es lo que básicamente quiere decir esto. El olvido de mi cuerpo. Señora Yaira, por favor, ¿sí casa? Sí. Okay. Cuando decimos alteraciones en el cuerpo, no solo estamos refiriéndonos a determinados cambios en el sistema nervioso, sino apuntamos a la conducta. A lo conductual. Okay. Bueno, me explico y me hacen aportes si lo requieren. Es cuando nosotros queremos recibir un aprendizaje, nosotros tenemos que tener esa corporalidad para estar dispuestos a recibir. Si ustedes en estos momentos están aquí, no que yo vaya a criticar ahora la posición de ustedes, pero tiene que ver mucho con esa disposición de mi cuerpo. Si estoy cruzado, si estoy... y es algo que nosotros... Tengo hambre. A veces se vuelve involuntario. Y lo digo también por experiencia propia porque yo todo el tiempo vivo cruzado. Es más, creo que lo he hecho ahorita involuntariamente. Normalmente estoy y es como dando posiciones, pero esas posiciones también, aunque nosotros no creamos, afectan el aprendizaje, y sobre todo cuando estamos en salones de aprendizaje extenso. Así como usted se cruza, entonces usted empieza a sentirse cansado, empieza a sentirse desesperado, me voy a parar a tomarme un café, voy para el baño, ya vengo, porque no estamos dando posiciones acordes al aprendizaje. Esta es otra de los obstáculos, la corporalidad. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a esto? Te da una desesperación cuando estás haciendo una cosa, te quiere parar, terminar. O sea, básicamente lo que nos quiere enseñar este ítem es que debemos tener una buena actitud Eso. para aprender, que es muy importante porque si no se tiene una buena actitud no se va a lograr aprender lo que se quiere aprender. Perfecto. Listo, vamos a terminar ya con los obstáculos. Confundir conocimiento con comprensión. El confundir conocimiento es cuando nosotros entendemos algo y lo comprendemos con lo que ya se cree como conocimiento. Una cosa es que yo sepa o me haya leído 5 o 10 libros de cómo pilotear un avión. Y otra cosa es sentarme en un avión y hacerlo arrancar.
Esa es la gran diferencia, eso es lo que nosotros normalmente hacemos. Cogemos un libro, aprendemos sobre algo determinado y nosotros lo comprendemos. Pero cuando y yo le pregunto, ¿y usted me puede enseñar? No, yo entiendo para mí. O ya yo lo comprendí, pero no es capaz de exteriorizarlo. Porque no tiene sino la comprensión, no tiene conocimiento aún. Únicamente está comprendiendo las generalidades de algún tema en específico. No sé si quedó claro esa parte. O sea, como cuando se conoce superficialmente sobre un tema, no cuando se maneja a profundidad, como para manejarlo con propiedad, como para que se tome como un conocimiento, sino más bien como una comprensión superficial de algún tema, o sea, algo somero, que yo sé que 2 por 3 es 6, pero que no me sé todas las tablas, como un ejemplo. Ok, listo. Ausencia de contexto emocional adecuado. ¿Quién quiere decir algo con respecto a eso? Leer aquí el enunciado pequeño. Camila, ayúdame con todo. Algunos estados emocionales que predisponen a aprender y no funcionan. ¿Qué le puedo decir eso con las imágenes que están ahí? El conocimiento adaptado a la emoción que se tiene en el momento. Si nos sentimos tristes por mucho que Ok. queramos aprender, eso nos va a ser obstáculo. Va a ser un obstáculo para el aprendizaje y el crecimiento. El no conocimiento alegre, de una zona de confort, de lo que estamos sintiendo en el momento, pues va a ser negativo para recibir el aprendizaje. Entonces, el contexto de las emociones también afectan de manera positiva o negativa el aprendizaje de la manera en que aprendemos. Perfecto, así es exactamente. Nosotros tenemos que tener unas emociones lo suficientemente adecuadas para recibir el aprendizaje. Yo no puedo recibir el aprendizaje teniendo 10 preocupaciones. También. O con hambre, o con sueño, o con... Pereza. Tenemos que tener las emociones adecuadas para poder aprender. Bueno, por ahora aquí terminamos las 11 dificultades o obstáculos que tenemos nosotros para el aprendizaje. Este es el tema, o es uno de los temas que les quería dejar claro. Espero que les haya quedado claro de la redundancia, y si tienen alguna duda hasta el momento, pues, o algún aporte, sería bueno escucharlo. Muy buena pregunta, Camilo. Porque ya empieza uno a ser más consciente de todo lo que uno hace y para qué lo hace. Bueno, Todo lo que uno hace y lo que uno hace, María. total. Bueno, entonces, para no extendernos, sigo aquí. Dice las etapas del aprendizaje. La primera etapa es la etapa de principiante, es la etapa donde todos empezamos a aprender. ¿Cuáles son esas características de la etapa principiante? Es cuando nosotros tenemos un tutor, mentor, profesor, maestro, que nosotros estamos ceñidos a toda la enseñanza de él. Simplemente estamos ¿qué? Captando, recibiendo, recepcionando información. En estos momentos todavía no tenemos la capacidad para poder determinar cosas o elegir cosas, porque en estos momentos nos estamos llenando de información. Les voy a poner dos ejemplos de dos cosas diferentes. Por ejemplo, en el caso de una persona que está aprendiendo a manejar un carro. En ese momento la persona, como aprendiz, esa persona como principiante, lo primero que tiene que saber es prender el carro, meterle cambio y pasarlo a segunda. Digamos que es lo más complicado que se le vuelve a una persona que empieza a manejar. Con que la persona aprenda a prender el carro, a apagarlo, a meterle primera, pasarlo a segunda sin que se le apague, ya empieza a hacer un aprendizaje teórico práctico y saber identificar las señales de tránsito para que empiece a ser un tema que lo empiece a relacionar a él con su aprendizaje. O sea, él empieza a tomarlo como propio en el momento en que empieza a identificar la teoría y empieza a llevar
pequeños avances en práctica de lo que es, de lo que está en ese momento aprendiendo. Otro tema rapidito es el ajedrecista o el que está aprendiendo a aprender a jugar ajedrez. Tiene que identificar sus fichas, cuáles son los peones, cuáles son los alfiles, cuáles son los caballos, cuál es la reina, cuál es el caballo y cómo se mueve cada ficha. El caballo se mueve en L, el alfil se mueve en diagonal, la torre se mueve recto y en fin, empieza a identificar las reglas y condiciones del juego. Ese es el nivel principiante. Segunda etapa, el nivel intermedio. Si nos vamos directamente a los ejemplos del nivel intermedio, sería en el caso de la persona que está aprendiendo a manejar un carro, ya tiene que empezar a identificar cuando el carro, si ya está andando en un campo abierto, el carro se le empieza a quedar sin fuerza. ¿Qué pasa cuando un carro se le queda sin fuerza? Sacarle un cambio, saber que el carro necesita más fuerza y ya empezar a identificarlo. Si tiene mucha potencia, que el carro se está revolucionando, ¿qué hay que hacer? Usted va andando y el carro se revoluciona. ¿Qué tiene que hacer? Cambiar en la caja de cambio para que el carro se repose. ¿Ya? Eso hace parte del nivel intermedio. Ya usted empieza a identificar esa clase de cosas. Empieza a ver por los retrovisores, pero todavía no es consciente de que todo lo tiene que hacer es, tengo que mirar por los retrovisores, el carro se siente forzado, tengo que cambiarlo. Todavía no es una manera inconsciente, todavía sigue siendo consciente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje todavía no está lo suficientemente claro y establecido e incorporado en uno para que las cosas empiecen a hacerse sin necesidad de ¿qué? De estar pensándolo. Okay. La tercera etapa es la etapa avanzada. Ya en esta etapa, en el ejemplo seguimos del vehículo, es cuando esa persona que está ya en su carro salió a la práctica. ¿Cuál es la práctica de una persona que está aprendiendo a manejar? La práctica real, la vivencia real. A las carreteras, delante de otros carros. Exactamente. Esa es la vivencia. Este es el nivel avanzado. Cuando usted empieza a vivenciar su aprendizaje. Lo más común para poder relacionar esto, poderlo llevar a la analogía, es una persona que está aprendiendo a manejar un vehículo. Entonces sale a la carretera, tiene que fijarse si tiene carros a los lados, si tiene un carro atrás, si tiene un carro adelante, si está muy acelerado y no tiene la suficiente distancia entre carro y otro. Entonces empieza a identificar una serie de factores vivenciales. Está ya metido en la vida real, no está en la práctica, ya está en la vida real, a pesar de que todavía no es consciente de muchas cosas, porque todavía tiene que tomarse en su mente eso de que tengo que bajarle la velocidad, tengo que tener una distancia, me viene un carro por la derecha, el retrovisor no está bien ubicado, tengo que ajustarlo. Todavía, a pesar de que hay ya un nivel que pasamos del principiante, del intermedio, estamos en el avanzado, todavía nos toca sentarnos en el volante y tomar ciertas posturas y ciertas condiciones para no olvidarnos de ellas. ¿Listo? ¿Sí vamos bien por ahí? Por ejemplo, ¿cómo sabe uno que alguien está aprendiendo a manejar todavía? Lleva siempre las dos manos puestas en el volante. Ok. Todavía no es una persona segura. Exacto. Ok. Listo. Seguimos. Cuarta etapa, el avanzado competente. Ojo con el avanzado y el avanzado competente. El avanzado competente es esa persona que tiene las condiciones del avanzado. Sabe que tiene que tener una distancia, sabe que tiene que tener... Pero aparte de ser avanzado, tiene que tener la competencia de ¿qué? De tomar buenas decisiones. Ahí, le puedo dar un poquito más adelante, porque hay una persona que puede pasar detrás de mí. O, ¿será que mejor me quedo a la distancia? De pronto el carro se puede, el que está delante de mí, se puede retroceder. Entonces empieza, aparte de que ya tiene una competencia, ya tiene unas ciertas habilidades, empieza a tomar decisiones acertadas. Ese es el que se viene convirtiendo en el avanzado competente. Quinta etapa,
El experto. Esa es esa persona que ya tiene la pericia de ser experto en el volante. Ya esa persona no tiene la necesidad de acordarse de que tiene que meter una primera y el acelerador, el embrague o clutch que llamamos, hay que sacarlo suavecito para que el carro no se apague, sino que la persona ya es inconsciente. Prendió el carro, se sentó en el volante y él no tiene que estar pendiente de que es un carro de atrás. No, ya empieza a trabajar lo que es el subconsciente o esa parte mecánica o automática que tenemos nosotros, y creo que aquí manejamos varios y nos damos cuenta que no es necesario emplear esa concentración de que, hey, tengo que mirar para acá, tengo que doblar a la derecha, y si doblo un poquitico más el carro se me va más pegadito para el... No, ya empieza a trabajar ese automático en uno. Uno se convirtió en una persona experta. La persona que toca un instrumento musical es lo mismo. Empieza del nivel principiante, intermedio, avanzado. Llega un momento en que esa persona coge una guitarra, se pone en su postura, ya los dedos están aquí y empieza a tocar de una manera más fácil. Inclusive puede estar hablando con otra persona, cantando, haciendo cualquier otra cosa, y simplemente él quiere hacer sonar la guitarra de tal manera. Él no se va a aprender la canción, ya la parte de aprendizaje principiante intermedio, esa canción es aprendida, él simplemente está sacándole notas a la guitarra sin necesidad de estar pensando en ella. automática. Así es. Ese es el nivel experto. Seguimos. El nivel de maestría. El nivel de maestría, en un ejemplo, es cuando una persona se convierte de experto a maestro, cuando ya empieza a tomar la postura de darle un toque personal o de estilo a lo que está aprendiendo. Vamos al ejemplo del vehículo, de lo que estamos siempre hablando, lo del carro. Entonces, ya nosotros empezamos a darle un toque personalizado a nuestra manera de manejar, lo que estaba diciendo el Elías. No, ya yo no manejo con las dos manos, ya yo manejo con la mano, en el caso mío, yo manejo con la mano puesta aquí abajo. Esa es mi manera de manejar y me siento cómodo. Ya mi manera de maestría, entre comillas, es como yo añadirle toques diferenciadores de lo que ya en mi nivel de experiencia o de experticia, a mi nivel de maestría, empiezo a darle como esa personalización a lo que yo hago, porque ya inherente se hizo eso de que no necesito mi mente para que trabaje en eso. Ahora empiezo a buscar cosas personales que le den ese toque distinto de lo que ya yo he aprendido. Una persona que es maestro del piano, y hay otro maestro del piano en Inglaterra y yo estoy aquí en Colombia, hágalo por seguro que esa persona tiene un estilo diferente de tocar que está allá. ¿Sí o no? Pero las dos personas son maestras, pero tienen diferentes estilos. A eso me refiero. Listo. Y la séptima etapa, la séptima etapa del conocimiento práctico. Pero mejor, ya lo que dice. Las personas no solo adquieren habilidades imitando el estilo en los aspectos o dominios específicos, sino que deben adoptar ciertas formas de sus culturas para obtener lo que Aristóteles llamaba conocimiento práctico. Desde el momento en que llegan al mundo, los niños y niñas comienzan su camino hacia la experticia en las prácticas culturales que los rodean. Son aprendices de sus padres a partir de la primera palabra o gestos en el que se ven inmersos. Es fácil para nosotros, modernos, no comprender la necesidad del aprendizaje